Hola, muy buenas tardes, amigos. Les saluda Alexander Hércules y este es el canal de Good News by Alexander Hércules. Y como es prometido para nosotros y para ustedes, tenemos grandes líderes del Señor, hijos de Dios, pastores, evangelistas, misioneros. Tenemos grandes testimonios, personas que quieren compartir la palabra del Señor. Y hoy tenemos una persona muy especial para nosotros. Es una amiga, es una hermana y es una pastora para el cuerpo y para la iglesia del Señor. Verónica Guillén, pero es Verónica Salazar. ¿Cómo Amén. estás? Dios te bendiga, Alex. Un placer enorme vernos, encontrarnos a través de esta plataforma. Y pues para mí una bendición compartir contigo esta tarde y con los hermanos que van a ver este video. Excelente. Para nosotros también recordamos mucho a tu familia, a tus papis, recordamos mucho a tu hermana. Así es que tenemos el privilegio, en lo personal tengo el privilegio de conocer a tu familia y pues nos conocimos hace Amén. mucho tiempo en Ciudad Arce, El Salvador, donde pues yo me recuerdo, las partes que yo recuerdo mucho de ti es cuando servías en Castillo del Rey, en el evangelismo, en la calle, bailando para evangelizar Sí. al Señor. ¿Te recuerdas? Sí, claro, fue una experiencia inolvidable. Creo que para todos los que fuimos parte de ese ministerio. Sí, 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 fue un ministerio muy hermoso. Yo, pues, por otro lado, sirviendo en lo que eran exploradores del rey, eran tantos eventos que se armaban en el camino del Señor. Y mira, después de pasar los años, tú te casas y viene un ministerio a tu vida, el cual, pues, en lo personal hemos oído, pero yo ahora lo quiero oír de la persona adecuada. Cuéntame, ¿cómo es que Dios comienza a tocar tu vida? Pero antes de todo, ¿en qué momento tú naces en una cuna cristiana, sí o no? ¿Y en qué momento tú aceptas al Señor Jesucristo y viene toda esta etapa del ministerio? Fíjate, Alex, de que lamentablemente nosotros como hijos de padres cristianos creemos que porque tu papá es cristiano, voy a gozar de esa cobertura y pues con el pasar del tiempo nos damos cuenta que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Entonces yo crecí en la iglesia, era de las niñas que dormían debajo de la iglesia en las vigilias y pues crecí en la iglesia, pero llegó una etapa en mi vida de rebeldía, la famosa adolescencia. Claro. Entonces, yo nunca hice esa confesión de fe. Asistí a la iglesia porque mis papás me llevaban, pero a la edad de 15 años yo tuve un encuentro real con el Señor. Fue donde yo me recuerdo que me doctriné, me bauticé, y pues fue de ahí donde el Señor comienza a usar mi vida y a capacitarme para algo que yo jamás imaginé, porque te digo aquí en confianza, jamás imaginé que íbamos a tener esta hermosa bendición de pastorear una iglesia. Sí me casé a una edad muy temprana, me casé a los 19 años, tuve a mi primer hijo a los 21 años, ya mi hijo mayor tiene 20 años, el otro Wow. tiene 16. O sea, ya mi hijo, el mayor es un universitario, el otro va a bachillerato acá en El Salvador. Y bueno, llevamos la vida así. Lo que me impacta a mí es de que a la edad de 19 años, el Señor me da un grupo de señoras, siendo yo una Ok. jovencita. 19 años, el Señor pone un grupo de 32 hermanas con hijos grandes y todo, y como que, pues, ¿qué hace una jovencita liderando un grupo de señoras? Porque Wow. era yo la que tenía que aprender de ellas. Entonces yo jamás me imaginé, te digo, siempre amé estar en la casa del Señor. Es mi vida, mi pasión servirle al Señor. O sea, yo me regocijo. Para mí, créeme ahorita que no estamos yendo a la iglesia, es un pesar, es una situación bien tremenda porque yo amo estar en la iglesia. Entonces ahí el Señor comenzó, yo no sabía que eso era parte de mi proceso para lo que íbamos a vivir años después. El Señor le da la bendición a mis padres de poder, cuando fue esta época del terremoto en el 2001, Sí, sí. mis padres, con la ayuda de otros hermanos, fundaron una iglesia. Luego esa iglesia queda fundada ahí. Fíjate que
tengo tantos recuerdos bellos. La primera escuela dominical, Alex, tuvimos 250 niños. Eran las personas ¡Wow! que habían quedado damnificadas del terremoto, los habían traído de un lugar donde era habían tantos árboles frutales, eran cafetales, eran personas de Comasagua y los traen para Ciudad Arce, un lugar que vos sabés que no vive de eso, No, ¿verdad? no, no. Entonces fue tan chocante para la gente porque antes ellos salían a sus patios, cortaban un mango, con eso comían, pero ya Ujú. aquí no había nada de eso, ¿me entendés? Ok. Entonces los niños empezaron a morir, fíjate, de desnutrición. Entonces, el Señor nos lleva para este lugar a bendecir a esa familia. Hoy en día podemos escuchar testimonios de personas que dicen, ellos eran los que llevaban arroz con leche. Imagínate Wow. algo tan pequeño, pero dice que ellos lo guardaban, Alex, y lo estaban calentando durante la semana para poderlo compartir con sus familias. Entonces, a veces no entendemos la magnitud de lo que hacemos, sea algo tan chiquito, Dios lo puede transformar en una bendición tan grande para muchas familias. Entonces, todo eso, pues ahí eran mis padres los líderes, íbamos así lloviendo, aprendiendo, como quien dice Aarón ahí a la par de Moisés, ¿verdad? Claro, claro. Aprendiendo, viendo, y fue hasta en el 2016 donde yo soy nombrada ya como pastora de la iglesia Pueblo Adquirido por Dios, que se abrevia PAD, y pues estoy trabajando desde hace mucho tiempo, pero desde los 19 años, pues, y yo no tengo problema con decir mi edad, tengo 41 años ya y todos estos Ok. años he estado trabajando, sirviéndole al Señor y lo hacemos con todo entusiasmo porque sabemos que esa iglesia ha nacido ahí por voluntad divina para servirle a la comunidad de ese lugar. Así que somos sirvientes del Señor nada más, Alex, y ahí estamos. Excelente. Fíjate que algo que me llama la atención que tú decías y no, no sé por qué me vino a memoria, tal vez no viene el caso, pero me llamaba la atención algo que decías, era que cuando, ¿te recuerdas que cuando estaba el pueblo del Señor intimidado por aquel filisteo, aquel Goliat que tanto decía que iba a destruir al pueblo y retando, sale un David pequeñito? En vez de que salieran aquellos grandes guerreros, en vez de que salieran aquellos grandes peleadores por el Señor, porque habían grandes guerreros, en vez de que ellos fueran, que ellos eran los que tenían que ir, sale aquel pequeño David que era ungido por Dios, sale a darle frente Amén. y a decirle, ¿qué te pasa, Filisteo? ¿Cómo estás intimidando al pueblo de Dios? Y comienza a tener esa batalla. Bueno, el punto es de que a ti te está pasando lo mismo, te pasó lo mismo en ese tiempo, en vez de que otras personas salieran a dar la cara, pues el Señor te llama a ti como jovencita a ministrar adultos, a ministrar señoras adultas también con más experiencia que tú en la vida, con más situaciones difíciles, Así pero es. tú eras la indicada que llevara confort, que llevara palabra, que llevara un aliento de esperanza y que ministraras a esas personas. Y yo pienso que eso es la riqueza que ahora nosotros tenemos, y te digo nosotros porque el proceso de que yo soy salvadoreño, vivo en Guatemala y ahora estoy acá, créeme que ha sido un proceso tan grande que ahora me lo estoy disfrutando con ustedes en mi canal y ahora entiendo muchas cosas que el Señor hacía con mi vida en aquel entonces. Pero entonces, ¿cuántos años llevas Qué de ser bueno. pastora? Mira, yo tengo ya para 10 años de que no he parado Wow. de predicar, pero oficialmente, o sea, fui pastora de jóvenes primero, fui 6 años pastora de jóvenes y en el 2016 se hace la ceremonia, una ceremonia tan especial. Tengo todo, fue un libro el que se hizo, se me entregó La de vi, la parte vi. de mi. ¿La viste? Sí, sí, sí. Fíjate de que estaban en vida todavía mis papás, entonces el Señor fue tan especial conmigo, Alex, porque
La ceremonia se da el 14 de febrero del año 2016. Era el día que cumplía años mi mamá. Wow. Entonces se da ahí en febrero y mi madre parte con el Señor en abril, imagínate. Mi padre parte con el Señor el siguiente año. O sea, fue algo tan lindo y significativo para mí que el Señor haciendo todo en su tiempo, en orden. Así que, bueno, después que yo recibí el llamado, te digo, no es que así de un solo yo dije, ay, perfecto, ser pastora, gloria a Dios. No, anduve huyendo, Alex. Anduve huyendo. Yo decía, uy, me agacho, esto no es para mí, ¿verdad? Y no, yo pastora, no, porque, y ya sabes la responsabilidad que esto conlleva. Luego de que se hace la ceremonia, el Señor nos pone a trabajar ahí. Mi esposo, él siempre se manejó en la cuestión de los trailers. Tú recordarás, Ujú, era sí, el sí. trabajo de mi familia. Entonces mi esposo viajaba mucho para Guatemala, para Honduras, y de repente yo consulto a una persona de confianza, a un maestro, y le pregunto que cómo puedo saber yo si es Dios el que me está llamando o soy yo la que Claro. quiero estar ahí. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Si tu esposo no está en el país, entonces ustedes no pueden servir como pastores porque usted no va a llegar y le va a poner la carga a los hermanos de la iglesia. Usted tiene que contarle los problemas a su esposo porque la gente se va a desanimar. Tienen que hablar entre ustedes. Y mi esposo a veces venía a los 7 días a la casa. Y yo dije, gloria a Dios, entonces no, ¿verdad? Imagínate. Dije yo, bueno, no, entonces es esta gente la que quiere que yo pastoree. Bueno, lo que yo no sabía, eso sucede que, digamos, un día martes, para el día lunes de la siguiente semana, mi esposo ya no trabajaba ahí, Alex. Wow. Fue algo que el Señor así y nos quedamos viendo y nos ponemos a llorar porque nosotros sabemos la responsabilidad grande. Yo sé que hay pastores que quizás ellos desean, buscan esto, pero créeme, yo sé que es una gran responsabilidad, lo sabía en aquel momento. Y nos quedamos viendo con mi esposo y no sé si lloramos de, de temor, de alegría, pero dijimos, es un llamado de Dios. Y tú sabes que los llamados de Dios son irresistibles, no te puedes resistir al llamado de Dios y son irrevocables. Nadie te puede quitar. Si el Señor te ha llamado, si Él puso su mirada en tu vida, Él te va a respaldar, te va a bendecir Gloria a y yo Dios. lo Amén. creo que por voluntad divina. Nosotros no hemos buscado esto, Alex. Te lo digo desde el fondo de mi corazón, no lo hemos buscado. El Señor fue poniendo todo y Él nos tiene en una hermosa congregación donde hemos aprendido a amar, hemos aprendido a tener corazón de pastor y es una gran bendición. Créeme que quizás hoy me arrepiento de haber andado huyendo al llamado del Señor porque el Señor nos ha permitido vivir experiencias tan significativas que han cambiado por completo nuestra vida. Wow, y la verdad que me encanta eso que ese consejo que te dieron, porque ese era un reto, era así como, uff, entonces sí, es mi corazón el que se emociona, la gente que tiene afinidad conmigo me está ayudando y todo. Y yo en lo personal, y quiero decirlo porque yo sé que va a llegar este video a muchas personas que a ti te conocen, que a mí me conocen, y yo doy fe de ti, de un gran testimonio que tú siempre diste en la iglesia, una persona muy centrada, muy recta, pero que tampoco hubiéramos imaginado que iba a terminar siendo la pastora de una iglesia. O sea, así realmente nosotros nos ven, pero ¿quién va a imaginar los propósitos perfectos de Dios? Así es que, como repito, yo doy fe de un gran testimonio de esta sierva del Señor, pero no sabíamos lo que Dios te tenía previsto y cómo te iba a tocar madurar rápido y agarrar responsabilidades muy rápido. Y ahora pues ese hermoso hogar que tienes, esos hijos tan hermosos, ya adolescentes, adultos, y yo en lo personal me gozo mucho
me alegro mucho que el Señor te haya abrazado y te haya dado esa responsabilidad, porque lo que Dios nos da Amén. no es nuestro, sino que es prestado para que hagamos su perfecta obra y que Él la vaya guiando como tiene. Pero yo no te quiero quitar más el tiempo, sabemos que nuestro tiempo es corto y yo sé que hay palabra de Dios en tu corazón que ha traído y pues como el tiempo es corto, te dejamos las palabras. Nuestra pastora, Verónica, te escuchamos. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero que vayamos al libro de los Salmos, en su capítulo 46. Vamos a leer 3 versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y también los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo, mi amado hermano y hermana, y es nuestra fortaleza. Yo quiero que veamos en esta tarde algunas cosas que debemos de recordar ahorita que estamos en medio de esta pandemia. Yo sé que para muchas personas pueden ser días de pánico, para muchas personas pueden ser días de mucho miedo, de mucho estrés. Yo conozco personas que ahorita están pasando procesos de depresión, procesos de ansiedad, nos estamos anticipando al futuro. Y la palabra del Señor, y no sé si recordás aquel corito tan viejito que dice: un día a la vez, mi Amén, amén, Cristo, amén, porque amén. mañana no sabemos si vendrá. Y nos vivimos nosotros afanando, y en este tiempo debemos de recordar algo. Número 1, hay muchos personajes en la Biblia que estuvieron en épocas de pandemia y de situaciones difíciles como nosotros. Entonces hoy es el momento perfecto donde nosotros podemos ir, estudiar el Nuevo Testamento. Imagínate, Dios es tan perfecto y nos está haciendo un llamado. Ahora podemos entender el contexto que vivieron aquellas personas. Antes quizás leíamos y decíamos la lepra y aislados ellos allá en una cueva. ¿Y por qué? Ahora entendemos ese distanciamiento social que se daba en esa época. Entonces hoy sí nosotros podemos entender ese contexto. Algunas personas de la Biblia también vivieron ansiedad. El mismo Elías fue una persona que deseó hasta morirse, estaba tan ansioso, cansado, y nosotros debemos de cuidarnos de eso también, porque nosotros a veces queremos resolver las cosas en nuestra fuerza, y es ahí donde entra la ansiedad en nosotros. Nosotros debemos de dejar que sea Dios el que pelee y nos dé esa victoria. Otra cosa que debemos de recordar en estos dorados tiempos, Alex, es que es bien fácil decir yo creo en Dios cuando todo va bien, es muy fácil. Pero cuando las cosas van mal y tú tienes un claro testimonio de eso, nosotros pues le dimos seguimiento al proceso de tu hija. En la Iglesia Paz se oró por tu hija, nosotros como familia lo hicimos. Gloria a Dios, Y gracias. vos podés dar ese testimonio y decirlo. Cuando todo va bien es muy fácil levantar tus manos al cielo y decir: Jesús, yo te amo. Pero en la prueba, cuando no hay un peso en la bolsa, cuando no hay que comer, tenemos nosotros esa capacidad de decir: Señor, cuán grande eres, Padre. Entonces en estos tiempos debemos de recordar que nosotros debemos amar al Señor más que a la bendición que pueda venir de Él. A Amén. algunos nos encanta tanto ser bendecidos, recibir, pero debemos de estar conscientes que vamos a ser metidos a veces a procesos. Vamos a pasar desierto, vamos a pasar el valle de sombra de muerte, y quizás no solo una vez en la vida. Todos quisiéramos estar en una burbujita, ser intocables, y el Señor está conmigo. Claro que sí, pero el Señor también nos lleva a veces a procesos para que nuestro carácter sea pulido. Pero Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien.
Entonces esa es nuestra confianza, esa es la certeza de nosotros, que aunque estemos en medio de situaciones difíciles, el Señor va a ayudarnos. Imagínate ahorita cuántas decía un pastor. Yo antes tenía 30 células de crecimiento en la iglesia. Okay. Y ahora tengo 150 células, porque cada familia es una célula en el hogar. Entonces, a veces la situación uno la puede ver difícil, la situación puede tornarse para uno que no lo entiende, pero Dios ayuda a que cada situación obre para bien a sus hijos. Yo sé de que en la mesa de cada uno de los que confesamos el nombre del Señor no va a escasear, Alex. Amén, amén. No va a hacer falta el aceite, no va a hacer falta la harina. El Señor nos va a proveer para cada necesidad, porque yo lo digo, no, su palabra lo dice, que no ha habido justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que eso debe ser nuestro descanso, ese debe de ser nuestro consuelo, saber que tenemos un Padre responsable, no hay necesidad de ir a la Procuraduría a pedir ayuda, sino que nuestro Padre es responsable, es amoroso y Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que descansemos en los brazos del Señor. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Algo más en qué pensar en esta situación es en el amor al prójimo. Yo me quedo realmente sorprendida cómo la iglesia se ha levantado. Aquí, bueno, sabes de que la situación aquí no es tan en época de bonanza, ¿verdad? Pero yo me quedo sorprendida de ver cómo la iglesia evangélica, cómo se ha hecho, yo no sé. Pero la verdad que yo he visto a todas las iglesias entregando víveres, haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente Dios pone ese sentir en nuestros corazones de querer bendecir. Y estamos en una época tan especial donde nosotros podemos mostrar el amor que como iglesia de Cristo tenemos. ¿Por qué? Porque creemos que vamos a salvarnos por las obras que hagamos. No. La cuestión aquí es al revés. Yo hago obras porque ya soy salvo. Amén. Amén. Porque ya somos salvos. Gloria no Dios, para amén. Ser salvos, porque yo ya soy salva y debo de demostrarle a la gente ese amor. Ese amor, pero imagínate que alguien toque mi puerta, decía yo un día, y que venga, hermana Vero, fíjese que yo tengo hambre, hermana, yo bien espiritual, voy a orar por usted para que esa hambre se vaya en el nombre del Señor. No, que generalmente eso pasa. La cuestión, imagínate qué tremendo. No, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Darle de lo que yo tengo a esa persona y saber de que no nos va a hacer falta, porque la viuda de Sarepta dijo, si aquí recogiendo esta leñita para echarme a morir, dijo, porque lo último tengo. Y viene este hombre osado y le dice que le haga primero a él. Te digo que en nuestros dorados tiempos nos hubiera dado ganas a saber quizás de darle un coscorrón, ¿verdad? A él, de ver que él estaba pidiendo antes de ellos, pero la mujer es movida a fe y prepara aquella torta y le da de comer a él. Y dice la palabra del Señor que él la bendijo y no le hizo falta. Que no nos tiemble la mano para ayudar al prójimo, sino que démoslo con alegría, démoslo con generosidad. Vea ese Dios al que nosotros adoramos. Otra cosa que debemos hacer en estos días es el discipulado familiar. Yo siempre repito, no son los maestros de escuela dominical. No es la escuela la que va a educar a nuestros hijos. Somos nosotros. Gloria al Señor. Entonces te decía que es necesario compartir de ese amor, pero también esta pandemia nos debe de llevar a que reflexionemos en otra cosa, y es acerca de los altares familiares. Estamos en el momento oportuno donde podemos modelar a Cristo en nuestro hogar.
Ojalá en nuestros hogares no se oigan las cacerolas y las ollas volando, ¿verdad? Sino que lo que se escuche sea la palabra del Señor. Yo siempre he dicho que el encargado de educar a sus hijos en el conocimiento del Señor no es el maestro de escuela dominical, no es el pastor porque apenas lo vemos unas horas en la semana, somos nosotros los padres de familia. Los que Amén. debemos de levantar esas piedras si están destruidas, esas piedras de nuestro altar familiar, es momento de componerlas, es momento de levantarnos, de luchar por nuestra familia, porque si nos vamos a la iglesia primitiva comenzó en los hogares. Amén. Ahí comenzó la iglesia. La palabra del Señor en el libro de Deuteronomio nos da lo que debemos hacer, poner los textos a nuestros hijos para que los lean, hacer esto, hacer todo lo demás. Pero es más fácil ver un póster de un futbolista en el cuarto de nuestros hijos que ver un texto bíblico. Es más fácil ver en nuestros hogares un cuadro de frutas o algo así que ver palabra del Señor, cuando la Biblia dice de que la debemos de poner en todos los lugares para que la podamos memorizar. Entonces es necesario que el altar familiar sea restaurado. El enemigo ha creído de que nos iba a destruir, que la iglesia iba a desaparecer, pero la iglesia ahora va a tomar más fuerzas que nunca, Gloria a porque Dios. Amén. nosotros como padres estamos modelando y aprovechando el tiempo, y nadie se puede quejar de que no tiene tiempo, porque creo que tiempo nos sobra ahora, ¿verdad? Amén. Otra cosa que debemos de recordar en esta pandemia es que nosotros los hijos de Dios tenemos una esperanza escatológica. Y la escatología nos habla de los tiempos finales. Nosotros sabemos que aquí no vamos a ser eternos. Nosotros solamente somos peregrinos, estamos pasando, como quien dice, el agua en este lugar, pero nosotros nos vamos para una eternidad con Cristo. Gloria Esto a nos Dios. lo habla Mateo 24:36. Dios nos está recordando que Él va a regresar por su iglesia. Lo que estemos viviendo, este distanciamiento social, duele a algunos familiares que no los podemos ver, no los podemos abrazar. Hoy es el Día de la Madre acá. Quizás ninguna va a recibir gracias, quizás ninguna va a recibir un abrazo, porque ya tenemos hasta miedo, ¿verdad? En todos lados vemos el virus y tenemos ese temor, pero Dios nos recuerda que este caos es pasajero. Nosotros pronto nos vamos a reunir con Él y allá vamos a estar de día y de noche alabando a ese Dios que es santo, Gloria a santo, Dios. santo. Amén. Así que nada dura para siempre, nada dura para siempre. Las cosas buenas hay que reírnos, disfrutarlas, aprovecharlas, porque no van a durar para siempre. Las cosas malas, de igual manera, no van a durar para siempre. Y debemos de confiar, como último punto, en la invencible providencia del Señor. El poder de Dios es tan grande, Él no ha perdido ninguna batalla, jamás ha salido avergonzado. Entonces, Amén. como hijos suyos, creamos en ese Dios que gobierna cielo y tierra, y ese Dios jamás nos va a dejar solos. Así que no hay que afligirnos, no hay que preocuparnos, porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? amén, gloria al Señor. Así que les dejo esas 6 cositas en qué pensar en medio de esta situación difícil. El nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Amén, pastora. Y muchísimas gracias porque sí, claro que sí, hay mucho temor, incertidumbre, pero cuando no estamos agarrados de la mano de Dios, pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios y su palabra nos llena día con día, dice que su palabra nos fortalece y nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es que, pastora, Amén. pero esto es para el pueblo del Señor. ¿Y qué nos podría
decir para aquella persona que nos está viendo, que no conoce de esa palabra del Señor, que no sabe en quién refugiarse, porque hay mucha audiencia la cual tampoco conoce al Señor y ha estado aceptando al Señor Jesucristo por medio del programa? ¿Qué le podemos decir para que busque al Señor Jesús? Pues no le prometemos un camino fácil, sino que un camino duro, pero que al final de todo nos da un gozo el Señor que nadie nos puede quitar, que es el gozo del eterno. ¿Qué le podríamos decir? Pues la verdad, yo le podría decir de que nosotros tenemos una ventaja. Y la ventaja no es que no tengamos problemas. No es que aquí le vamos a ofrecer que va a tener el mejor trabajo del mundo, el carro 2021. No. Aquí la cuestión es que en medio de la prueba y la dificultad nosotros no estamos solos. Gloria a Hay Dios. alguien que va abriendo camino. Hay alguien que nos da la fuerza. Hay alguien que nos da esa vitalidad. Y el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo es el que mantiene ese control y dice la palabra de Dios que es el habilitador de nosotros. Entonces, hay un llamado que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo hace ese llamado, nadie se puede resistir a ese llamado. Así que yo Gloria a en esta Dios. tarde no le puedo decir, mire, venga, acepte al Señor, porque Dios no es una oferta. Pero sí Aleluya. puedo decirle de que el Señor le ama tanto que dio a lo mejor a su único hijo para que esta persona recibiera esa salvación. Así que si está llamando a esta situación solo o sola es porque quiere, porque hay alguien que está dispuesto a ayudarnos y ese es el Santo Espíritu de Dios. Así que no pierdas más tiempo, abre hoy tu corazón porque Dios quiere llenarte. Amén, gloria a Dios. Pues decían allá en mi país, allá en mi pueblecito, más fuerte no canta un gallo y más claro. La palabra de Dios, mi querido amigo y mi hermano, dice que esa palabra penetra hasta partir las coyunturas, hasta llegar a lo profundo del corazón. Y yo creo que cuando sea el tiempo, que yo sé que es ahora, porque la palabra del Señor se predica a tiempo, afuera de tiempo, en todo momento, y la palabra del Señor nunca regresa vacía. Yo pienso que si tú estás viendo esta transmisión, si tú estás escuchando, es porque es el tiempo de dejar de ser sabios en nuestros propios conceptos y comenzar a buscar el consejo. Dice que la sabiduría está en la abundancia de consejos. En la abundancia de consejos está la sabiduría. Así es que el día de hoy la palabra del Señor ha sido clara para ti, ha sido clara para mí. Y pastora, no quisiera terminar el programa sin antes poder hacer una oración, porque Dios traiga ese confort y porque me Amén. gustó mucho algo que tú dijiste y me gustó porque no lo oigo de cualquier persona, o sea, no lo oigo de cualquier ministro, y me gustó. Dios no es una oferta para que la ande comprando, una oferta de aguacates o de azúcar. Dios es algo, es amor que nos dio en su momento para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que me Amén. gustó eso, y si podemos terminar esta plática hermosa que hemos tenido con una oración, a mí me gustaría que tú la dirigieras para que podamos ya encaminar a aquella persona que acepta al Señor Jesús o a aquella persona que tiene esa certeza de que Dios es su proveedor, su sanador y su roca fuerte. Con gusto. Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias. Gracias primeramente por la salvación, por ese regalo de vida, Señor. Gracias porque este día nos has dado de tus misericordias que se renuevan día con día. Gracias por la provisión de alimentos para nuestra casa, Señor. Gracias por la salud que has dado a nuestras familias, pero también, Señor, en esta tarde es oportuno orar por todos aquellos que tienen un familiar enfermo, por todos aquellos que quizá han perdido, Señor, a un familiar en esta situación difícil. Padre, sé tú llenándoles, sé tú confortándolos, Señor. Sé tú, Padre Santo, poniendo, Señor, esa tranquilidad en sus corazones. Padre, clamamos por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo sus oídos, su corazón, Señor, y que ellos tengan esa hermosa oportunidad de conocerte. Si en este momento hubiese alguien que está, Señor, abriendo su corazón para que tú entres y mores en él, Padre, pedimos
Padre, que seas tú limpiando, Señor, todo pecado, que seas tú, Señor, borrando todo pecado, Señor, y que Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el nombre de esta persona pueda ser escrito en ese libro de la vida, Señor. Por la fe en Cristo Jesús, Señor, lo creemos, Padre. Bendice la vida de mi hermano Alex, la vida de su esposa, la vida de sus pequeñas, la congregación, Señor, en la cual él se congrega. Bendícele, Señor, de manera abundante. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues mis amigos y hermanos, esto ha sido Good News by Alexander Hércules, y gracias, Verónica, por tu participación, por tu enseñanza, por abrirnos tu corazón y llegar a ese testimonio tan hermoso donde el Señor te ha hecho un llamado, y esperamos de que esta sea la primera de muchas que vamos a tenerte en nuestro canal. Si Dios lo permite, y me gustaría que te despidieras de tu audiencia, también de tus amigos, de los hermanos de tu iglesia que nos están viendo, y de a todo aquel que te haya escuchado hoy. Gloria a Dios. Para mí fue un privilegio muy grande compartir con mi hermano Alex, una familia muy querida para nosotros. Y pues aquí estamos siempre con el deseo de compartir la palabra de Dios. Espero que lo que ustedes vean en este video sea de edificación y les ayude en sus vidas, en sus ministerios. El Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, somos más que vencedores. Un privilegio muy grande, y pues compartan este video para que pueda ser de bendición con muchas personas. Amén. Pues esto es Good News by Alexander Hércules. Te agradecemos, Verónica, y hasta la próxima con palabra del Señor. Nos vemos pronto. Gloria a Dios.